seguir en la pantalla, pero no está desencadenado lo que estamos diciendo. Porque si está mal lo que hace Moreno, fíjense ustedes la contradicción que teníamos recién en el acto de Seiza. La ministra Bullrich es una abanderada del combate al delito. Y con mucho esfuerzo, porque imagínense en un Congreso que no tiene los números para este gobierno, se avanzó en un set de leyes que permite endurecer las penas y en otras se está trabajando. Imagínense la incomodidad para una persona que dedicó su carrera a ese tema de tener que estar pensando cómo se va a resolver el tema Spert. ¿Por qué digo esto? Porque acá no se trata de Juan Grabois, que hoy tuiteó. ¿Qué es lo que tuiteó Grabois? A ver, si lo tenés a mano. Ustedes vieron lo mismo que yo. Este sinvergüenza no puede negar que recibió la plata de Fred Machado. Es la confesión más obscena que se ha escuchado en la historia argentina de complicidad entre política y narcotráfico. Bueno, si Juan Grabois no defendiera a una señora presa por corrupta en el desfalco más colosal que se conozca en la corrupción política argentina, uno podría creerle que realmente le importa el narcotráfico y le importa la corrupción. Yo hoy decía, para ellos la justicia es buena y no hay lofer cuando se trata de sus adversarios políticos. Pero la verdad que Spert no tiene que explicar este tema por Grabois. Lo tiene que explicar por el electorado. Vamos a intercambiar información que tenemos todos. Anoche, todos los funcionarios del gobierno, los más encumbrados, prendieron la televisión porque querían ver qué decía. ¿Qué decía? Porque estaban esperando una aclaración que los dejara a todos más tranquilos. Cuando vieron en pantalla que pasaban 10 preguntas de insistencia de colegas. Literalmente 10. 10, sí, 10. 10 preguntas. Y José Luis Spert no podía contestar que no había recibido esos $200.000 de Fred Machado. Hubo una rebelión en la granja. Yo les voy a decir lo que yo sé y cada uno me dice lo que sabe de anoche. Vamos paso a paso. Sí. Entonces, hubo una persona del gabinete que se sintió tan, pero tan mal que empezó a llamar a otra persona del gabinete porque sintieron que esto los terminaba contaminando. Y sintieron, aparte, que el presidente volvía a convertirse en el pararrayos, en el que salía a tener que cubrir a alguien en vez de que lo defiendan a él. Y dijeron, pero si nosotros no somos esto, no tenemos nada que ver con estos temas, ¿por qué tenemos que quedar pegados si esta persona no puede salir a explicar con claridad lo que tiene que explicar? Y había muchísimo enojo. Te digo que hay varios dentro del gabinete, tal vez de aquellos que acompañan a Milei hace más tiempo, que no le perdonaron a Spert lo que sucedió en los años previos a esta recomposición de la relación que hubo entre Milei y Spert de cara en los comienzos de la presidencia. Hay quienes incluso sospechan de que Spert, a propósito, no haya ido con una explicación nítida. A ver, vos de anoche, vamos por parte, de anoche, ¿qué es lo que tenés? De anoche que hubo mucha indignación, que no esperaban que fuera tan floja la defensa, que esperaban que tuviera respuestas más claras y se escandalizaron con las evasivas que hubo. Y la respuesta que me daban es, nadie va a decir nada porque es el candidato del presidente. Claro. Pero lo dicen igual. Espera, el tema es que lo dicen. Es la primera vez. El gabinete generalmente se encargaba cada uno de su gestión, pero por momentos parecía desacoplado de la cúpula del Triángulo de Hierro. Es la primera vez en este caso que aparece una densidad política y una musculatura política del gabinete casi en pleno. Creo que solamente la gente de economía que está lidiando con la situación económica y por ahí no está tan metida en lo político ahora, no estaba anoche entre los llamados porque estaban en otra cosa, por lo menos lo que me dijeron a mí. Guberman la pasó mal
Guberman, secretario de Hacienda, la pasó muy mal en la comisión de presupuesto, claro. Sí. y se fue enojado. Pero me refiero a esto que hoy encarnó... Te habló del equipo económico. Sí, pero me refiero a lo que encarnó hoy Sí. la ministra Bullrich Sí. y Guillermo Francos, que no es que estaban hablando solo por ellos mismos y descoordinados. Hay una atmósfera. El enojo era por lo menos del 85% del gabinete. A ver, hay que dejar claramente explicitado que ni Karina Milei lo hubiese elegido a Espert como cabeza de lista para la elección, ni Santiago Caputo Sí. lo hubiese elegido a José Luis Espert como cabeza de la lista. Fue una decisión personal presidente. y propia del presidente. Bueno, sigo. Hoy le pregunté a una persona que realmente el presidente escucha mucho, pero ¿vos crees que si las cosas se complicaran, podría realmente haber una decisión de bajarse o teniendo en cuenta que dicen que y enseguida hablamos de las boletas, que las boletas no se pueden reimprimir, se podría? Y me dijo esta frase: nunca es tarde para hacer algo si es correcto. ¿Por qué? Porque acá lo que yo veo son dos pasos posibles. Y acá me parece importante que escuchemos lo que dijo Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Muy importante. Para entender cuáles son los dos pasos posibles. ¿Lo tenés? Dale, a ver. No es una situación menor en medio de una campaña electoral y obviamente está siendo utilizada en ese sentido, como varios temas, ¿no?, que han sido utilizados. Obviamente yo creo que Espert, que es nuestro primer candidato a diputado en la provincia, tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema. Y yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que él diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga, ¿no? Entonces, él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación. Ahora analizamos el paso a paso, pero atención porque tenemos una información urgente. Facundo, por favor. El presidente Javier Milei recibirá mañana, por segunda vez en menos de una semana, a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Repetimos, el presidente Javier Milei, después de la larga conversación que tuvo el domingo en la Quinta de Olivos con el expresidente Mauricio Macri, lo recibirá nuevamente mañana en la Quinta Presidencial de Olivos para empezar con el punteo fino de todo lo que al principio se charló este domingo. Volvieron a hablarse después de un año, volvieron a retomar el diálogo político después de un año de mucha distancia y de mucho enojo mutuo. El domingo fue la primera reunión y mañana viernes habrá una segunda reunión donde, como te digo, van a empezar a puntear mucho de lo que hablaron el domingo. En eso está el tema del gabinete posible futuro, el tema de las reformas que vienen, importante para el 27 a partir del 27 de octubre, y en tercer lugar, sobre todo, la recomposición de la gobernabilidad de cara a lo que queda de ahora hasta la elección, que es muy importante y sobre todo, Cristina, urgente, recomponer la gobernabilidad. Bueno, enseguida vamos a extendernos con ese tema, pero quiero volver a las dos fases. ¿Qué creo que es lo que aparece en el escenario? Y ustedes me dirán. Le van a dar la oportunidad a Espert de volver a aclarar, de dar una explicación clara. Lo que pasa es que con el paso de las horas y el material que empieza a aparecer de su vinculación, de su cercanía con Fred Machado, es verdad, en momentos en que no había noticias de sus actividades ilícitas, eso es cierto, pero cada vez que aparece más material se hace necesaria una respuesta más consistente todavía.
porque no hay disposición en el gabinete a bancar a alguien que los pueda terminar contaminando. Y acá está la información. A mí me dijo alguien muy importante, una figura de peso en el gabinete, esta frase: el presidente ya entendió que es necesaria una aclaración. Entendió porque, claro, y esto me lo decía otra persona, me decía, Javier es muy amigo de sus amigos y los banca, prefiere bancarlos hasta el fin, porque no le gustan las injusticias. Y si él está convencido de que se está cometiendo una injusticia, no va a entregar a alguien, porque sería como entregar a alguien por una operación de un opositor que en este caso pertenece a la otra lista. Pero estuvieron hablando con el presidente y le dijeron, pero mirá que acá no se trata de eso, se trata de una aclaración al electorado, que es muy importante. 100%. Entonces, ¿qué es lo que, y ustedes me van a decir ahora lo que piensan que va a pasar? Si existe una aclaración consistente de Spert, se puede encarrilar todo. Si no existe una aclaración consistente, el final es abierto. Totalmente. Acá lo que se espera es que haya una aclaración, y la idea de la aclaración consistente, y esa palabra consistente es una palabra que comparten en el gabinete. No es una palabra inventada, y no es que se repita en los discursos de los funcionarios de manera aleatoria. Eso es lo que le están pidiendo a José Luis Spert. Y lo que me decían es que esperan hasta el fin de semana. Bueno, y que esperan que si efectivamente José Luis Spert no puede dar una explicación consistente, que no lo obligue José Luis Spert al presidente a tomar una decisión. Que van a estar midiendo y que van a estar siguiendo las explicaciones que, me decían, José Luis Spert va a continuar dando en las próximas horas. Ahora, a ver, hoy cuando yo pregunté a varios, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo la ministra Bullrich y Franco? Sí, era todo que todos. Sí. Ahora, hay una cuestión, perdón, lo menciono porque hay una obviedad, que es que ¿cuánto tiempo uno tarda en decir la verdad? Porque si acá no hay más que la verdad en decir no, no debería haber, digamos, ¿cuál es la explicación que se está elaborando? ¿Es una explicación para tratar de dibujar? ¿O es una explicación para tratar de poner los datos en orden? Porque No, acá lo que parece es que están tratando del gabinete para llevar las cosas a un nivel pero de acá lo que aclaración. preocupa no debería ser que haya costado tanto decir simplemente no. Estaban todos muy enojados. No, o sí, pero en ese momento no tenía idea de sus actividades. Digo, acá debería haber sido muy nítida la respuesta y muy rápida. Entonces, que se tome tanto tiempo en elaborar una explicación también hace ruido, más allá de que la explicación llegue 48 horas o 72 horas después. Acá no pasó. Bueno, no son ni pero eso ya 24 es una alarma, porque además hay un tema, que es que hay muchos monigotes en el placard, especialmente en lo que hace a lo electoral. Por eso, en un ratito, si querés, te cuento un poco de esto, el tema de las boletas, porque, por ejemplo, en toda esta trama surge el nombre de una persona que dice, no, yo no tenía nada que ver, este tipo lo trajo José Bonacci. No se ayuda a sí mismo Spert hablando de José Bonacci. Estás hablando del partido con el que en 2019... Exacto, en el año en el que recibió ese dinero. A elecciones. Exactamente. ¿Por qué no se hace un favor? De la misma manera que en realidad genera un leve enchastre a su alrededor también, porque José Bonacci participó y ayudó a varias personas en varias campañas, entre los cuales estuvo justamente la campaña de Milei en la última, en 2023 en Santa Fe. José Bonacci está procesado en este momento en una causa que lo investiga por quedarse con la guita de las boletas. Bueno, con la plata que recibían los sellos de goma que creaba para alquilarlos o para prestárselos a distintas figuras políticas a tal fin de quedarse con ese dinero, según lo que dice la causa judicial. Que la causa judicial que lleva el fiscal Ramiro González se abrió por todas las veces que pidieron rendición de cuentas y no hubo respuesta. Exactamente. Entonces, como esta película se está desarrollando... A ver, lo importante del problema Spert hay que explicarlo claramente para que la gente entienda cuál es el problema. El problema es que José Luis Spert no puede explicar o no pudo dar una respuesta contundente sobre si efectivamente cobró $200.000 de Fred Machado
o no cobró $200.000 de Fred Machado, porque la justicia de Estados Unidos en Texas lo que estableció es que hubo un pago de una persona vinculada a Fred Machado dirigido a José Luis Espert por $200.000. Le preguntaron esto: a ver, José Luis Espert, ¿usted recibió $200.000? Y José Luis Espert dio evasivas y no dijo las dos respuestas posibles, con dos palabras, con dos letras: o sí o no. Y se refirió a un registro contable paralelo Es que ese es para descalificar la fuente documental donde aparecía su nombre. Supongamos que aparece el nombre de cualquiera en un registro. Pero pero acá es contable importante paralelo. destacar que no es un registro contable paralelo, es una documentación que tiene una causa judicial, que la causa judicial la dio como buena. Claro, no pero- es que es un papel que agarró un Claro, fulano pero y tranquilamente, dijo, discúlpame, puede poner alguien que quiera justificar destino de dinero, puede poner tu nombre sin que sea cierto, qué sé pero yo. con ese ¿sabés criterio lo también que- puede Esperá. decir, pero con ese criterio también Pero ahí voy. Cristina Kirchner le puede decir, no es un cuaderno, es una cosa, un cuaderno que no tiene nada que ver con Cristina. No me entendés, pero para eso están las pruebas. Lo tomaron Pero como si, prueba. si aparece tu nombre y sos inocente, lo primero que decís es, no me dio nada. Claro. Te muestro que tengo, que mi dinero está acá y que no me dio nada. O sea, sobre todo, si como él piensa es un registro contable paralelo, tomó sus palabras, más aún decís, yo no tengo nada que ver, a mí no me dio nada. Esa parte es la que... Se agota con Bueno. una respuesta por sí o por no. Claro, y la cuestión ahí está en que varios miembros de la Libertad Avanza, que ahora lo tienen que salir a bancar a Espert, alertaron de esta cuestión hace tiempo. O sea, deja a muchos en una posición profundamente incómoda. Algunos otros, tal vez con cierta capacidad de oratoria o de encontrar el cómo, lograron sortearlo. Yo creo que Lidia Lemoine, y justamente por su cercanía al presidente, es una de las principales. Ella había dicho, recuerda en esa entrevista, ella dijo Sí, que con Babi. con Babi Checopar, que Espert había recibido plata del narco. Lo aseguró ella. Bueno, Y ahora acá- tiene que salir a decir, bancamos al candidato. Es una posición muy Acá incómoda. me parece que... Y de todos modos quiero aclarar una cosa, que es la posición que está expresando Espert, que también me parece que vale ponerla sobre la mesa, porque es la explicación que él está dando con evasivas y demás, que concretamente si se produjo esa transferencia, José Luis Espert no era político con un cargo público. Está Que, bien, esa suma de dinero la pudo haber recibido en función de su actividad por fuera de la política. Ese es un argumento que está dando, o que está sobrevolando en la explicación que está dando José Luis Espert, porque José Luis Espert, independientemente de su actividad pública en términos políticos, también realizaba actividades vinculadas a asesoramiento, a clases, charlas y demás. Entonces, la explicación que está dando José Luis Espert está anclada en esta idea. Ahora, no se puede separar el vínculo de Fred Machado de su actividad como candidato. Bueno, Ese pero es que esa es la otra parte. Esa es la gran debilidad que tiene el argumento. Es que esa es la otra parte, porque no se agotan los $200.000 por sí o por no. Exacto. Cuando empieza a aparecer toda un set de fotos o de videos o lo que sea. Y vos recién me preguntabas, me dabas el ejemplo de la causa de los cuadernos. Sí. La diferencia entre un mero escrito y las pruebas. En la causa de los cuadernos hay testigos, empresarios que admitieron que esos viajes con dinero se hicieron y lo admitieron en sede judicial y con sus abogados. Es una prueba. Si a vos aparece un escrito donde te nombran, pero vos sos inocente, lo decís a cuatro vientos. Esa es la diferencia. Es que Porque la verdad, si es el registro de un narco, el narco puede poner lo que quiera. Pero es que en la causa de Texas, la persona que fue condenada reconoció como existentes esa contabilidad paralela que dice José Luis Espert, y la justicia lo tomó como válido. Por eso digo, ¿hay contabilidad paralela? Obviamente que hay contabilidad paralela, porque lo que se investigó son dos delitos, es narcotráfico y lavado de dinero. Exacto. Esas dos cosas, el lavado de dinero lo que supone es una contabilidad paralela, y por lo que lo condenaron a Fred Machado y a su socia, es por eso, es por el lavado de dinero en función de una contabilidad paralela. El problema que hay acá es que
el gobierno, la libertad avanza, como dijo Patricia Bullrich en las últimas horas, se puso sola esa vara como coalición política. Entonces, esa vara es la que se le aplica porque esa vara fue la que se impuso. Pero perdón, la libertad avanza. Lo que dice Patricia Bullrich es coherente con su propia historia. Con su propia historia. Coherente con el electorado. Y me parece totalmente sano que el gabinete esté mostrando anticuerpos. Esté mostrando anticuerpos que digan, señores, esta persona, si no puede explicar esto, atención. Yo insisto Totalmente. con esto que acá hay algo que preocupa a algunos funcionarios y a muchos estrategas del gobierno, que es que esto no es lo único que hay. Que detrás de esto hay muchas cosas y tal vez por eso, y algunos lo piensan también, tal vez por eso Espert ni siquiera tuvo la osadía de dibujar la cosa rápidamente. No, yo no lo recibió un partido, lo recibió... Hubiese sido más fácil, ¿no? Tratar de más o menos maquillar la verdad, como si hubiese sido el primero en hacerlo, lo hacen todos todo el tiempo. Esto también... Entonces, ¿por qué de repente no pudo decir, no pudo dibujar de ninguna manera, se tuvo que quedar callado? Y por esas ¿Qué hay atrás de funciones eso? también es que hay que esperar lo que pasa con el correr de las horas. Eso es lo que te decía, digo, lo que planteaban es esto que te digo. Primero la palabra consistente. Ayer, ¿te acordás que habíamos hablado en el programa, los televidentes que tal vez se acuerden, que habíamos dicho que lo sostenían por ahora? Y habíamos resaltado esa frase, por ahora. El por ahora se mantenía hasta hoy a las 3:30 de la tarde. Era un por ahora, cuando yo te dije esto del por ahora, era un por ahora antes de la presentación pública de José Luis Espert, antes de esa explicación. Ese por ahora cambió completamente, porque lo que hubo es, a partir de escuchar esa explicación y sobre todo escuchar esas 10 veces que le preguntaron específicamente pero ojo, sobre eso, Facu, porque, generó mayor indignación. Ojo, porque la presencia de José Luis Espert en el acto de Seiza es el por ahora. Es el por ahora. Es el por ahora. Por eso, ahora falta, vamos a ver, porque si le van a pedir que aclare, si él, como dijo Francos, como dijo Bullrich, vuelve a aclarar y tiene explicación, me parece que ahí se juega esta historia. Pero perdóname, no solamente tiene que ser consistente para los miembros del gabinete que impugnaron su exposición pública, sino para la sociedad. Exactamente. Es así. Eso es. No quiero dejar de mencionar lo que puede pasar con respecto a la reunión del presidente Milei con el expresidente Macri. A ver, cuando le preguntaron al presidente Milei de qué habló con Mauricio Macri, él, lejos de todo lo personal, se enfocó en la cuestión de las reformas pendientes. Pero con un agregado, que estas reformas, que son tributaria y fiscal, una reforma módica, sobre todo, sean reformas posibles. ¿Cómo hacemos para que esto salga? Yo no sé si ustedes se percataron, porque entre tanto fárrago informativo a veces los detalles pasan. El presidente anoche dio una nota extensa donde habla muy amablemente de los gobernadores. Muy bien. Y de sus posiciones afines con respecto a las reformas. Porque Milei ya está trabajando en el post-octubre. Exacto. A ver, a diferencia de la elección donde Macri estaba buscando su reelección, e hizo la campaña del sí se puede urgido para conseguir votos que le permitieran acercarse lo más posible al otro candidato, esta es una elección de medio término. Sí. Entonces, cualquier número de votos que saque el gobierno lo va a depositar en un lugar mejor, pero no suficiente. Tengo un matiz. Sí, hay matices, hay muchos matices, pero no suficientes para reformas. Entonces está obligado a una alianza electoral con los gobernadores que van a aportar gobernabilidad, pero también con el sector que representa a Mauricio Macri, a quien destrataron un montón, y que de alguna manera es la figura que garantiza al electorado republicano un rumbo institucional. El matiz, no tengo dudas, es en parte el número que saca el peronismo. Exactamente, es el número que saca el peronismo y el estado de cosas en el que está la oposición y sobre todo
todos los aliados que el gobierno perdió en este año y medio, casi 2 años. Hay en el peronismo un clima de mucha beligerancia, como acá dijimos varias veces, el peronismo trata de mostrar una cara que no sea destituyente o golpista, pero en los hechos, como ha demostrado hoy, el tercer veto rechazado, hoy se votó en el Senado y se convirtió en rechazo puro y duro. El tercer veto, después de discapacidad, ahora es emergencia pediátrica, el Garrahan y el tema de universidades. 3 vetos. Hay un peronismo solidarizado, hay un peronismo dispuesto a todo, y por eso la condición de el resultado que tenga Javier Milei es diferente a otras elecciones, porque Milei hoy está en una minoría muy complicada y requiere acercarse lo más posible a ese 87, a ese número mágico de 87 en diputados y 24, 25 en el Senado, que le permita resistir no solamente los vetos, Cristina. Lo que necesita Javier Milei es resistir los vetos y al mismo tiempo que no le hagan juicio político y lo echen. Bueno, entonces, eso lo venimos diciendo desde el comienzo. Pero por eso digo, el número que saquen no es que va a ser indistinto porque arranca de solamente 30 y pico de diputados. El número es fundamental porque necesita acercarse a ese umbral para resistir cualquier amenaza de un peronismo que está decidido a inclusive ir al juicio político, porque lo presentaron en enero. Al primer mes de gobierno, antes de que terminara el primer mes de gobierno, el justicialismo presentó un pedido de juicio político. Facu, me pasé el año diciendo eso y muchos me decían que era demasiado. Bueno, los conocemos. Conocemos a los muchachos del peronismo. Ahora, no solamente se juega en lo que vos decís, impedir que haya rechazo a los vetos y evitar el juicio político. También se juega en otra cuestión, gobernabilidad. ¿Y qué es gobernabilidad? No es solamente la defensiva, es poder sacar las reformas que hagan crecer el país. Sin dudas. Porque acá el plan de shock fue para estabilizar y luego crecer. Las reformas son necesarias para crecer. Entonces, gobernabilidad no solamente es resistir, es poder lograr reformas que hagan que la economía crezca. Por eso es que estamos hablando de otro país después de las elecciones. Milei está en otra frecuencia. Ya tuvo funcionarios con 8 gobernadores. Exacto. Ya está Milei en otra frecuencia, pero hay que llegar a octubre, en eso está economía, y hay que hacer una elección en octubre decente. ¿Qué es decente? ¿Qué le dirá Macri sobre Esper? ¿Le dirá algo? Yo creo que sí. Vamos a ver. Está todo en desarrollo.